Bien, muy buenos días, tardes, buenas noches, a quienes estén viendo este video, el segundo que producimos sobre el tema dolarización. Y en este vamos a tratar de una manera muy resumida, de una manera bastante elemental, algunos aspectos conceptuales de lo que significa la dolarización, no solo como régimen monetario, sino como situación de facto que se da en muchos países. Vamos a hablar un poco sobre las causas, especialmente de aquella dolarización que se produce como régimen de facto. Y vamos a dejar algunas interrogantes para videos posteriores. Empecemos por lo más simple. ¿Qué cosa es la dolarización? Bien, cuando hablamos de dolarización, no necesariamente estamos refiriéndonos al dólar emitido por los Estados Unidos de América como moneda de circulación dentro de un tercer país que no es el que emite dicha moneda. En un sentido mucho más amplio, cuando hablamos de dolarización, nos estamos refiriendo a la condición monetaria de un país cualquiera que adopte como propia y permita la circulación generalizada de una moneda emitida por un tercer país, que no necesariamente tiene que ser los Estados Unidos. Puede ser el dólar australiano, en el caso de algunos países de Oceanía, el euro en algunos pequeños pero muy importantes países europeos, etcétera, etcétera, etcétera. En todos esos casos, en términos genéricos, por lo menos en América Latina, a todo ello nos referimos como dolarización, cuando, repito, una moneda emitida por un país extranjero circula de manera libre, de manera fluida, en una economía que no es la del país que ha emitido esa moneda. Históricamente, un hecho interesante en materia de dolarización nos los da los propios Estados Unidos de América, que vivió un sistema semejante durante sus primeros años republicanos, cuando en ese país circulaban principalmente monedas españolas, muchas de las cuales eran acuñadas en otros territorios del continente americano bajo dominio español, circulaban monedas francesas, seguían circulando de alguna manera las monedas británicas, puesto que Estados Unidos hasta 1794 no crea ni acuña moneda alguna. En otras palabras, durante 16 años contados desde la Declaración de Independencia, o durante 11 años después de firmado el Tratado de París, por el cual los Estados Unidos formalmente era reconocido como república independiente por parte del Imperio Británico, del cual se desprendía. Durante todo ese tiempo, la economía de los Estados Unidos se desarrollaba monetariamente españolizada, afrancesada, britanizada, o, como diríamos 2 siglos después, dolarizada, en términos de lo que hoy significa que la moneda de un país circule como moneda propia en un tercer país que no es el emisor. Hacemos pues referencia a la condición dolarizada de una economía para referirnos precisamente a una situación en la cual una o varias monedas
divisas extranjeras fungen como moneda nacional o como moneda propia y circulan dentro de una economía que no es la del país que la emite. Más allá de esta situación, que definimos como, o que podríamos definir como dolarización formal, cuando son las instancias del Estado, las instancias pertinentes del gobierno, las que formalmente admiten y formalmente instituyen un signo monetario extranjero como propio. Apelamos también al término de dolarización para referirnos a esa penetración espontánea que puede tener un signo monetario extranjero dentro de una economía cualquiera, al margen incluso de disposiciones normativas de ese país, caso en el cual estaríamos hablando de dolarización informal. Centrémonos, pues, en la naturaleza de aquello que estamos definiendo como dolarización. Podemos hablar de una naturaleza formal emanada del compromiso institucional de un Estado cualquiera por autolimitarse en materia de política monetaria, y esto es importantísimo entenderlo, autolimitarse en términos de no tener política monetaria, pues no se tiene injerencia alguna ni dominio alguno sobre la moneda que está circulando, pues es emitido por un tercer estado, o en el escenario más común que hemos vivido en América Latina a lo largo de muchos años, podemos hablar de un proceso de dolarización informal, espontáneo, natural, surgido de las bases mismas de la estructura social de un país. ¿Cuándo se producen estos procesos? Generalmente se originan desde desde las fuerzas incontenibles de los mercados. Surgen de la base humana de toda sociedad que es libre o que busca serlo, más allá inclusive de los designios que puedan emanar desde el Estado. En un sentido histórico, entonces, podemos decir que ha sido muchos los países que en diferentes momentos de la historia han experimentado procesos informales de dolarización, aunque también son pocos aquellos que han adoptado de manera legal, institucionalmente formalizado, un signo monetario extranjero, arrogando como propio la moneda de un tercer país o de una zona monetaria con la cual se ejerce la mayor parte de sus relaciones y nexos económicos y comerciales con el exterior. En América Latina, más allá de la República de Panamá, país que nace dolarizado en 1903, territorio que estuvo dolarizado inclusive antes de su independencia, desde momentos en los cuales formaba parte de la República de Colombia. Decimos que más allá de Panamá, en la mayoría de los países de la región, la dolarización no ha sido un proceso originado en la formalidad del Estado. En cambio, no parece haber país en América Latina, y eso lo veremos en otro video ya con cifras, que no haya enfrentado circunstancias de dolarización informal, es muy especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX y muy especialmente luego de los años 70 de ese mismo siglo. De ese proceso crítico, solo dos países, además de Panamá,
terminaron formalizando la dolarización como sistema monetario propio. Todos los demás han insistido de alguna manera en seguir manteniendo sistemas monetarios autónomos, algunos le llaman soberanos, lo que los ha conducido en la mayoría de los casos a reciclar en crisis que se van volviendo no solo críticas, sino que van adquiriendo visos de normalidad, normalidades bastante críticas, normalidades bastante precarias, por cierto. Y es que en efecto la dolarización en la región latinoamericana ha sido generalmente de naturaleza informal, pues esta se ha presentado de manera espontánea, respondiendo siempre a situaciones de crisis prolongadas, donde el valor de la moneda doméstica o moneda llamada soberana se deteriora de manera sostenida, lo que indefectiblemente siempre ha conducido no solo a la pérdida de confianza de los agentes económicos en la moneda nacional, sino además donde el común de las personas ha experimentado un continuo proceso de empobrecimiento y retroceso social. La aparición, pues, de procesos de dolarización informal, espontánea, siempre parece estar precedida por situaciones de crisis sostenidas, que van haciéndose crónicas de permanencia indefinida, crisis de esas que parecen llegar como para quedarse, para convertirse en una nueva fatal normalidad de tales economías. Es así como en casi todos los países sudamericanos se han enfrentado cambios de signo monetario en algunos momentos de la segunda mitad del siglo XX y en algunos países como Argentina, inclusive antes de ese momento. Cambios monetarios que han significado simplemente eliminar una moneda y adoptar una nueva, simplemente porque la moneda que se va desechando, antes de desecharla de parte de la formalidad del Estado, el propio mercado ya la ha desechado simple y llanamente por inútil. Es el caso de Brasil, por ejemplo, que desecha el cruzeiro para tomar el cruzado y luego desecha el cruzado y va terminando al final de todo un proceso en el real. Perú, que va dejando el sol, va adquiriendo el INTI y así sucesivamente. Chile reemplaza el escudo por el peso chileno. Y Argentina, bueno, Argentina es un caso muy especial, pues desde que crea su primera moneda, ha pasado por o al menos cinco procesos de ajustes monetarios, de ajustes que han significado desechar monedas ya devaluadas, monedas que han perdido su valor por nuevas monedas, por nuevos signos monetarios que siempre seguirán el mismo camino de deterioro. Deterioro que se va generando indefectiblemente sobre un escenario hiperinflacionario que ha sido constante y recurrente en ese país. En el caso de Venezuela, el escenario, si se quiere, es convocante de la nostalgia del pasado.
Venezuela durante muchos años, muchísimos años, gozó de un prestigio monetario envidiable. El bolívar venezolano era considerado como una de las divisas más importantes del mundo, inclusive más estable que muchas monedas europeas que antes del año 2000 eh, no eran mayormente valoradas. Año 2000 que se crea precisamente el euro. Sin embargo, a partir de finales de los años 90, ya Venezuela entra en procesos hiperinflacionarios severos que obligan a renunciar a ese bolívar fuerte tradicional que se tenía para pasar a otro bolívar que a alguien se le ocurrió llamarlo bolívar fuerte, pero que igualmente el proceso inflacionario de ese país se lo iría comiendo hasta ser reemplazado N veces, siempre borrando ceros del antiguo signo monetario para presentar nuevos signos monetarios que definitivamente no arreglan el problema que ese país tiene en términos de sus procesos hiperinflacionarios. Así pues, si bien han sido muchas las economías latinoamericanas que han vivido procesos temporales de dolarización informal, incontenibles en momentos de alta inflación y consecuente corrosión de los signos monetarios llamados soberanos. De estos países, solo 3 actualmente se encuentran dolarizados, además de Panamá, que está dolarizado, ya dijimos, desde su fundación en 1903. El Ecuador adopta la dolarización en el año 2000, enero del año 2000, y El Salvador se dolariza en torno al año 2008. 3 regímenes de dolarización con matices muy específicos en cada caso, en cada país, que los hace distintos en la forma, aunque iguales en la esencia misma de lo que significa tener una moneda no solamente común los 3 países, sino que además una moneda sobre la cual sus autoridades no tienen injerencia alguna. En el caso muy particular del Ecuador, este país había transitado por un proceso de dolarización informal desde los años 80 del siglo XX. Proceso que se fue intensificándose de forma progresiva conforme la crisis que fue visible en 1982 siguió reciclándose hasta finales del siglo XX, y el sucre, que era la moneda oficial, soberana del Ecuador, deterioraba su valor, perdiendo en ese proceso su condición de moneda, en la medida en que ésta perdía la confianza de los agentes económicos y perdía esas condiciones básicas que una moneda que tiene que tener, no solamente como instrumento de transacción, sino como instrumento de conservación de valor. Para enero del año 2000, pues, el dólar había alcanzado más allá de los 25.000 sucres por dólar, y el salario mínimo vital, que eran 100.000 sucres, en términos reales y de poder de compra, se había pulverizado, reduciéndose apenas a $4 por mes. Mayor empobrecimiento del ciudadano común, pues,
parecía ya imposible lograr. Fue el momento en el cual Ecuador desechó su moneda y abrazó el dólar de los Estados Unidos como moneda propia. En contraste con América Latina, en Europa, si bien han sido pocas las economías dolarizadas o que han adoptado una moneda sobre la cual no tienen injerencia, han sido países pocos, pequeños, pero de economías muy ricas, las que han adoptado un sistema monetario semejante. Estos son Mónaco, San Marino, Andorra, pequeños enclaves soberanos dentro del continente europeo que han adoptado como moneda propia el euro, sin formar parte de la comunidad del euro. Liechtenstein, que ha adoptado el franco suizo como moneda propia. Y las repúblicas de Kosovo y Montenegro, repúblicas balcánicas, estas últimas nacidas de la disolución de Yugoslavia. Todos son países que han entrado en regímenes de esta naturaleza sin necesariamente pasar por crisis que las han conducido a ellas. Simplemente para ellos, si se quiere, no es negocio tener moneda propia cuando pueden colgarse de una moneda estable, de prestigio, que no solamente sirva como medio transaccional internamente, sino que permita a estas naciones pequeñas llevar con cierta estabilidad su comercio exterior. Bien, hasta aquí hemos tocado unos pocos aspectos relacionados con la dolarización. Hemos tocado ideas básicas que es necesario tener en cuenta para comprender lo que significa un régimen monetario dolarizado. Necesitamos pensar en dolarización en aspectos mucho más amplios de esto. Por ejemplo, cómo se genera la dolarización, especialmente la dolarización informal. Le vamos a dedicar algunos videos a este tema. Entender la naturaleza de la dolarización informal, qué condiciones específicas provocan su presencia en una economía, qué consecuencias genera en lo económico y en lo político los procesos de dolarización, cuáles son las ventajas y cuáles las limitaciones que puede presentar un proceso de dolarización frente a los desafíos más significativos que enfrentan los países como los latinoamericanos, esencialmente el desafío de la pobreza y del subdesarrollo. Para poder avanzar en el tema, se hace además indispensable entender un poco más a fondo lo que materialmente es en el mundo real de nuestros tiempos ese objeto que llamamos dinero, así como su relación con la riqueza, con la pobreza, temas que abordaremos en videos siguientes. Por ahora, cerramos esta entrega con unas pocas y muy limitadas, pero consideramos irrefutables consideraciones, conclusiones respecto a la dolarización como fenómeno monetario. En primer lugar,
La dolarización pocas veces se origina en procesos formales, institucionales, como fue el caso de Panamá, Kosovo, Montenegro, que al momento de su nacimiento, de su fundación como repúblicas, deciden renunciar a instrumentos de política monetaria para adoptar un sistema, un signo monetario fuera del control de sus autoridades. Más aún, la dolarización es un fenómeno presente en economías grandes, estables, ricas, como el Reino Unido, Suiza, los países escandinavos. La dolarización es propia de economías más reducidas, más pequeñas, y en el caso de América Latina, a excepción de Panamá, caso de Ecuador y de Salvador, son propias de economías que han adoptado dicho sistema monetario a partir de situaciones de crisis de las cuales se quiere salir o por lo menos se quiere crear inmunidad. Muy por el contrario, entonces, en la generalidad de las veces, la dolarización nace y se desarrolla a partir de procesos de crisis, caracterizadas por prolongados desajustes económicos y cuyos signos inequívocos son, en primer lugar, la inflación profunda, prolongada y también con sesgos de esta inflación, el deterioro permanente del poder adquisitivo del dinero emitido por las autoridades del Estado, la pérdida continua y prolongada de valor del signo monetario doméstico frente a divisas que determinan los costos de importación. Hablamos aquí de la continua apreciación del tipo de cambio o de la continua devaluación de la moneda doméstica según sea el régimen cambiario que se presente. De tales preguntas nos obligan a empezar a entender un concepto que todos usamos a diario, aunque muchos no logran entender. Y ese es precisamente el concepto de dinero, sus propiedades, sus características, su propia naturaleza. Este es un tema que vamos a abordar precisamente en la próxima entrega que estaremos haciendo la próxima semana. Gracias por la paciencia de todos, que tengan un lindo día, una feliz tarde, una buena noche.